Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los cerros. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos nuestros amigos. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11, hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18, hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23, sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al Dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. Fue el sistema romano papal, porque escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Y escrito está en el libro de Éxodo 31, 18, que Dios fue el que escribió con su propio dedo las tablas, en tablas de piedra, su santa ley. Lo único que no hay de redacción humana en esta Biblia, en estas Sagradas Escrituras, es la ley. Dios la escribió personalmente.
se tomó la molestia, por decir algo, bajar del cielo al monte de Sinaí y escribir la ley con su propio dedo sobre tablas de piedra que significan eternidad. Eso quiere decir, queridos amigos, las tablas de piedra, eternidad, porque la piedra es perenne, es para siempre, queridos amigos. Y escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Oiga lo que dice el sabio Salomón: el hombre que más sabiduría ha tenido en este planeta, y antes de él no hubo uno más sabio tampoco que él, lo declara el Señor. Oiga lo que dice el sabio Salomón, poniendo como énfasis eso: su inteligencia, su conocimiento, su sabiduría, su capacidad de racionamiento y discernimiento. Dice el sabio Salomón: he entendido con toda esta inteligencia que todo lo que Dios hace será eterno. De aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas, estos pastores, estas pastoras, queridos amigos, no le temen a Dios. El papado cambió la ley de Dios y los protestantes la quitaron, queridos amigos. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron la santa y eterna ley de Dios. Fue el Papa, no fue Cristo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos de Jesús los que adulteraron el día de sábado pasándolo al domingo. Fue el Papa. Escrito está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 19 al 20. Oiga lo que dice el Señor Jesús. Eso está en los labios del Señor Jesús. Dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen que ese es mi trabajo, que he venido a abrogar la ley o los profetas. Ni viviendo ni muriendo yo he venido a cambiarlas, la ley o los profetas. No he venido, dice el Señor Jesús, para abrogar, quitarla, anularla, dejarla sin vigencia, sino para cumplir. Y dice más el Señor Jesús, poniendo dos testigos, queridos amigos, de esta proclamación: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. Y cuando todo se haya cumplido, dice el Señor Jesús allí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 35, dice el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, queridos amigos. Así que no fue Cristo el que cambió la ley de Dios, porque escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el capítulo 13, versículo 8 del libro de Hebreos, dice el Señor Jesús: aquí el Espíritu, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Y escrito está en Santiago, capítulo 1, versículo 16, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Queridos amigos, la Biblia es clara, es contundente, que la ley no solamente es eterna, sino que no se le puede quitar, no se le puede añadir, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Es la única norma que Dios ha dejado para modelar y perfeccionar nuestro carácter. A eso se le conoce como la ley moral, queridos amigos. El mundo no tiene leyes morales, el mundo tiene leyes jurídicas y de todas las que se hacen, y tiene que la ética, que no tiene absolutamente nada que ver con la ley moral de los 10 mandamientos, la ley eterna e inmutable de Dios. La ética en esta hora solo sirve para guardarse entre los profesionales, entre los de las diferentes profesiones, guardarse la espalda ellos, no más. Para eso es la ética, la estética, queridos amigos, de la moral. Eso es así. Así que el Señor nos dice, queridos amigos, que el sábado es el verdadero día para adorar a Dios. Escrito está en el libro de Isaías 58, 13 y 14. Dice: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo,
y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida pues a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Allí en nuestra pantalla, queridos amigos, ustedes pueden ver, escribirnos a nuestro correo electrónico, llamarnos, y a vuelta de correo te estaremos enviando todos nuestros materiales totalmente gratis. La historia profética, queridos amigos, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en esta tierra, queridos amigos, la historia ya está terminándose, la historia profética. Estamos a escasos capítulos de terminarse. Todo se ha cumplido, todo se vivió, todo lo que estamos viviendo, ahí está escrito. Por eso vamos aquí, queridos amigos, en la historia profética. Ahí está cómo surgió el papado, cómo va a caer el papado. Aquí está cómo surgieron los Estados Unidos y cuál fue el propósito por el cual el Señor levantó a los Estados Unidos. Y aquí también está cómo van a caer los Estados Unidos, porque no cumplieron el propósito por el cual Dios los levantó, de la misma manera como Israel, queridos amigos. Y todo el caos ecológico, toda la corrupción política, toda la corrupción de los magistrados, de los abogados, toda la corrupción de la educación, de la familia, todo lo que tiene que ver con el caos, queridos amigos, que sobrecogerá al mundo entero. Aquí está cómo va a ser el tiempo de la angustia, y está también, queridos amigos, cómo va a ser la segunda venida de Cristo y los grandes y terribles engaños que el diablo ha preparado como última patada de ahogado, queridos amigos, que dará él para destruir a los que más pueda destruir y a los que más se dejen engañar y destruir por él. Por eso el Señor dice que hay que darle a la gente luz, queridos amigos, y ese es el propósito del programa. Escrito está, que usted tenga la luz. Aquí no tenemos negocio, aquí no tenemos comercio, aquí tenemos un mensaje, queridos amigos. Escrito está en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, queridos amigos, dice el Señor: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el último mensaje, queridos amigos, de amonestación al mundo. Teman a Dios, denle gloria a Dios, adoren a Dios, a aquel que hizo el cielo y la tierra. Un llamado a adorar es a Cristo, solo a Cristo, porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Muy bien, queridos amigos, todo nuestro material es totalmente gratis. Venimos estudiando temas trascendentales en el destino eterno de su alma, de mi alma, de nuestra alma. Los estudios pasados hablaron acerca del cuidado del templo del alma, queridos amigos, cómo es necesario que hagamos una reforma en nuestra dieta, volver al plan original de Dios, volver a la dieta original de Dios, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo dice el Señor que nuestro alimento es medicina y que nuestro alimento y que nuestra medicina es el alimento, cómo el Señor nos dice, queridos amigos, que el diablo tiene esclavizado al mundo, es de la misma manera como esclavizó a Adán y a Eva con el apetito, de la misma manera como quiso él venir y tentar a Cristo y pensar que era muy fácil después de 4000 años hacer caer al Señor Jesús, queridos amigos, con el apetito. Así que les dejamos esa inquietud allí acerca de eso. Si quieren saber más,
oír los programas acerca de la salud, vayan a YouTube, allí la dirección escrito está con Jorge Luis Garay, véanlo. Si están inquietos y quieren hacer una reforma en su salud, llámenos, queridos amigos, estamos dispuestos a ayudarles en lo que esté a nuestro alcance para que usted haga una reforma en su salud, restaure su salud. Si no está enfermo, conserve su salud, porque ya estudiamos que el Señor dice que cada uno de nosotros debemos de apersonarnos de esta cuestión de la salud, porque todo ha colapsado, todo colapsó, todo se corrompió, todo cayó. En la salud, los tratamientos y todo es malo, sencillamente, queridos amigos, porque es falso. Esa es la mega inhumana industria de la medicina. El Señor dice que Él odia, aborrece a todos los practicantes de la medicina que tratan las enfermedades con droga, con química, con veneno, con farmaqueia, con toda esa hechicería, con toda esa brujería, con todos esos venenos, con todas esas pócimas, con todos esos específicos, como lo llama el Señor, para que usted lo sepa y lo conozca, queridos amigos. Dice el Señor que debemos de aprender, tener conocimiento de el origen, la causa de las enfermedades, cómo tratarlas y cómo prevenirlas en esta hora final, porque eso ya fracasó, eso colapsó, queridos amigos. Por eso el Señor nos dice que vivimos en medio de una epidemia de crímenes, queridos amigos. Oiga, esto fue escrito, esto no lo digo yo, eso fue escrito, inspirado por el Señor, mostrado en visión a Elena G. de White en 1905, cuando todo era bueno, queridos amigos. Oiga la visión que le da el Señor, dice, vivimos en medio de una epidemia de crímenes. En 1905, queridos amigos, cuando todo era bueno, cuando las vacas comían pasto, cuando los ratones comían, cuando los gatos comían ratones, cuando los perros comían sancocho con los de la casa allí, cuando la gente, queridos amigos, era honesta, cuando todavía había, queridos amigos, pudor, cuando todavía había temor a Dios. Allá en 1905 ya el Señor le muestra a ella que estaban en medio de una epidemia de crímenes. Si fuera hoy, queridos amigos, que escribiera esto, revelara esto el Señor, diría, vivimos en medio de una pandemia de crímenes, porque es global ya la descomposición moral del planeta, es global. Vivimos en medio de una pandemia de crímenes, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos, sobornos, fraudes. Cada día trae su porción de aflicciones para el corazón en lo que se refiere a violencias, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes alevosas. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están obrando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo, queridos amigos? Mire, eso es lo que estamos viendo. Si el profeta se levantara a ver esto, queridos amigos, del asombro volvería a morir. Y mientras que abundan estos males, sigue diciendo aquí la profeta del Señor, mientras abundan estos males en el mundo, es demasiado frecuente que el evangelio se predique con tanta indiferencia que no hace sino una débil impresión en la conciencia o la conducta de los hombres. Mucha religión, queridos amigos, pero sin mensaje. Mucho predicador, pero sin el mensaje. Mucho pastor, mucho sacerdote, mucho cardenal, mucho obispo, mucho papa, pero sin mensaje. En todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen, suspiran por una fuerza que les dé dominio sobre el pecado, una fuerza que los libre de la esclavitud del mal, una fuerza que les dé salud, vida y paz. Muchos que en otro tiempo conocieron el poder de la palabra de Dios, han vivido en lugares donde no se reconoce a Dios y ansían la presencia divina. El mundo necesita hoy lo que se necesitaba hace 2017 años atrás. Esto es una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental, espiritual y moral, queridos amigos. El mundo está mucha religión, pero una religión
falsa, una religión de la lengua, una religión de las fábulas, una religión de los hombres, queridos amigos, que no sirven absolutamente para nada, porque el Señor nos dice es que el Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para vivirlo. La religión de la Biblia, si se le puede llamar a eso religión, es, queridos amigos, es práctica. El Evangelio eterno es para hacerlo, es para vivirlo. El Evangelio el Evangelio es para comer, es para vivirlo, es para beberlo, es para compartirlo, es para ser yo el primer beneficiario de todo eso, queridos amigos. Hoy vamos a estudiar, queridos amigos, sobre el odio que Satanás tiene hacia la ley de Dios. ¿Cómo y por qué? Mire, ustedes ven al mundo sin Dios y sin ley, sin moral, queridos amigos. Este es un mundo satánico, este es un mundo diabólico, este es un mundo en el que los hombres ya perdieron toda cuerda, perdieron toda orilla en su moral. Ya el mundo está sodomizado, ya el mundo está criminalizado, el aumento de la delincuencia es cada vez más aterrador, el caos en la familia, el caos en la educación, la salud desbordada en su corrupción y en su inhumanidad. Todo, queridos amigos, la política corrompida, la corrupción ya sale a flote. Ya ustedes ven cómo eso es como si nada. Los políticos ya les da lo mismo atrás que en la espalda, que los señalen y la gente los vea como corruptos. No los meten a la cárcel, no hay poder jurídico, no hay poder judicial, no hay derecho, no hay justicia, no hay juicio, no hay absolutamente nada, queridos amigos. El mundo está sin Dios y sin ley, llevado totalmente del diablo. Eso es lo que usted ve, y lo que viene es peor, queridos amigos. Lo que viene es peor. Está apenas por sobrecogernos las cosas más terribles que el Señor nos dice que vendrán cuando los hombres se apartan de Dios. Entonces dice que el diablo viene y toma el control de todo, y él es el destructor. El diablo lo único que sabe hacer es destrucción, queridos amigos, y dice que entre más jóvenes mande a los hombres a la tumba, mejor será su éxito, porque de esa manera la gente baja a su tumba ignorante de lo que es el destino eterno de su alma, de lo que es la salvación, de lo que es tener un redentor, queridos amigos, para ser nosotros salvos. De eso es que vamos a hablar esta tarde y mañana, si el Señor nos concede la licencia. Odio de Satanás hacia las leyes de Dios, queridos amigos. Miren, lo que primero deben entender ustedes, queridos amigos, muchos de ustedes son católicos, muchos de ustedes han estado y están en las iglesias protestantes que están llevadas, dominadas por Satanás, como hemos estudiado hace rato, venimos estudiando sobre eso, queridos amigos. Y entonces ustedes se dan cuenta, queridos amigos, que en esas iglesias absolutamente se aprende, nada se aprende de la Biblia, de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué Dios me ha traído a este mundo? La gente no entiende, no sabe, no conoce eso, no le hablan de eso. Que viene Cristo, no, eso ni se menciona. ¿Cuándo le habla el Papa? ¿Cuándo le hablan los cardenales, los obispos y los curas a la gente de que Cristo viene, de que hay unas leyes que obedecer? Antes, al contrario, le sueltan las riendas, queridos amigos, a la gente para que goce, y le montaron fiestas para que se degraden, para que se destruyan física, moral, espiritualmente, y para que hagan y deshagan y se sodomicen, y ellos mismos montaron esas fiestas. La gente hasta les llama por los nombres más patéticos a esas fiestas, donde más muertos hay, donde más quemados hay, donde más borrachos hay, donde más fornicación hay. Esas son las fiestas de los curas, queridos amigos, que impusieron al mundo. La gente no sabe, no entiende que estamos en un conflicto, queridos amigos. Aquí estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás. Estamos en un conflicto entre Cristo por un lado y sus ángeles y sus fieles, y Satanás y sus ángeles y sus súbditos por el otro lado, con Cristo y los que quieren servirle a Cristo, y con Satanás, queridos amigos, todos los agentes, todos los instrumentos del diablo para degradar, destruir y apartar a la gente de la Biblia y de la ley de Dios. Ya hemos hablado de esos grandes agentes que tiene el diablo, esos grandes instrumentos que le sirven a Satanás. Escrito está ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14, ahí nos dicen que esos grandes enemigos son
El dragón, queridos amigos, que es el diablo, representado y simbolizado ¿con qué? Con el espiritismo, queridos amigos. Eso que le encanta tanto a la gente, todo lo que tiene que ver con la astrología, con la brujería, con la hechicería, con la quiromancia, con leerle el tabaco, con el tarot, con los riegos y con todo eso que le encanta a la gente. Ese es el dragón trabajando allí. Eso no tiene sacerdotes, no tiene templos. Eso no tiene, queridos amigos, publicidad, propaganda pagada por una organización o una denominación religiosa. Eso es religión, pero eso trabaja sin ningún tipo de sacerdotes, de sumos sacerdotes, ni tampoco tiene, queridos amigos, templos ni iglesias. Eso lo maneja el diablo personalmente con sus demonios. Por eso crece y se riega como pólvora, queridos amigos, por el mundo. El espiritismo, el dragón, dice la bestia, que es el papado. Ese es el agente número 1, religiosamente hablando, que tiene el diablo en esta tierra. De eso vamos a hablar, queridos amigos. El mayor agente del diablo en este planeta se llama Papa, queridos amigos. Y el falso profeta, que es y son todas las iglesias protestantes, queridos amigos, esos que andan con la Biblia debajo del brazo, pero y hablan tanto de Dios y dicen ser tan amigos de Cristo, pero dicen que están persiguiendo a Cristo en el nombre de Dios, queridos amigos. Así como hizo el papado, es lo mismo que están haciendo los protestantes ahora y lo que harán los que van a perseguir y aprender la Santa Inquisición de nuevo, van a ser los protestantes, queridos amigos. Así que estamos en un conflicto, eso es lo que tenemos que entender nosotros, que estamos en este planeta en un conflicto que se inició en los mismísimos cielos, queridos amigos. Estamos en un conflicto que no se inició aquí en este planeta, sino en el cielo mismo. Escrito está en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. Oiga cómo se inició este conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás al principio no se llamaba Satanás, él se llamaba era Lucifer, o portador de la luz. Es como el nombre que él tenía, portaluz. Eso quiere decir Lucifer, el portaluz, como lo llama el Señor aquí. El querubín cubridor lo llamaba, era el que después de Cristo Jesús seguía en autoridad, queridos amigos, y en jerarquía en el cielo, ese ángel, ese arcángel llamado Lucifer, quería querubín cubridor Lucifer. Entonces nos dice aquí la escritura, dice, tú, refiriéndose a Lucifer, tú que decías en tu corazón. Mire cómo empezó la rebelión en el cielo, cómo se inició, queridos amigos, todo lo que tiene que ver con el conflicto entre Cristo y Satanás en el mismísimo cielo. Tú que decías, dice el Señor, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Semejante, queridos amigos, arrogancia y semejante ambición la de este ángel, queridos amigos, de este querubín Lucifer. Era ¿qué? Desplazar a Dios, queridos amigos. Él que era una criatura, él que había sido creado, a él que se le había prestado la gloria, queridos amigos, de Dios, venía a creerse ahora que Dios, seré semejante al Altísimo y me sentaré en el lado del norte, allí mismo donde está el trono de Dios, queridos amigos. Pero mire la sentencia que le dio el Señor a este querubín. Allí mismo está en el versículo 15, dice el Señor, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, queridos amigos. Dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por eso el Señor nos dice que ya la sentencia dada contra este Lucifer es incondicional, es irreversible, queridos amigos. Y dice la escritura que fue, y le tocó al Señor echarlo, fue por la fuerza. Y oiga lo que nos dice más, cómo fue este conflicto allá entre Cristo, por un lado con sus ángeles, y Satanás por otro lado con los ángeles, que prefirieron creer en las mentiras y en los engaños de Lucifer, antes que creer en la verdad y en la misericordia y el amor de Dios. Mire lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 12 versículo 7. Aquí nos dice cómo fue esa expulsión, cómo fue ese conflicto. Por fuerza, es fuerza, queridos amigos. No es un conflicto, ni fue un conflicto espiritualmente hablando, queridos amigos.
amigos. Fue un conflicto como ha sido el conflicto en este planeta desde Abel el justo hasta el último día. Han visto cómo han trabajado los poderes de este mundo. Es con la fuerza, queridos amigos. Ya hemos hablado de la historia del papado. El papado se impuso fue por la fuerza, matando, queridos amigos, quemando, ahorcando, torturando, destruyendo todo lo que se sienta de Dios. Dice el Señor que oponiéndose a todo lo de Dios. Eso está escrito, no solamente en la profecía, sino en la historia. Eso está delante de nuestras narices. Y los vestigios y todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con lo que son las evidencias en los museos y en los lugares donde el papado hizo todo esto, allá está para que el mundo lo vea, para que no vayan a repetir la historia. Pero, queridos amigos, el Señor nos dice que el mundo olvidó la historia del papado, y esa es la tragedia más grande de este planeta, la tragedia más grande que ha habido en este planeta, que hay en este mundo, el grande mal que ha habido en este planeta, la cosa más terrible y espantosa, la historia más terrorífica que se vivió en este planeta es la historia del papado. Lo que el papado hizo, eso es lo más terrible, lo más espantoso que le ha ocurrido a la humanidad, es la existencia del papado, queridos amigos. Eso está en la historia y eso está aquí escrito en la profecía del Señor, que lo más terrible que ha habido en este planeta se llama el papado, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor que lo más terrible es que el mundo ha olvidado esa historia. Eso es lo más espantoso y terrible que ha habido en este planeta, es que el mundo se olvidó de la historia del sistema romano papal y lo están ensalzando, porque eso también está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 3, nos dice el Señor que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero ya hablamos de que se sanó en el año de 1929, cuando le dieron eso que se llama el Estado Ciudad del Vaticano, pero su herida de mortal fue sanada ya en 1929, y dice, y se maravilló toda la tierra en pos del Papa, queridos amigos. Y eso es lo que estamos viendo, como desde el año 1929 ha ido cogiendo fuerza, cada vez más ensalzado, más exaltado. Ustedes lo ven cada vez más y el mundo se maravilla y salen a recibirlo maravillado. ¿Qué es el Papa? ¿Quién es el Papa, queridos amigos? La historia, abra la historia para que usted recuerde quién es el Papa y ya deje, queridos amigos, de adorar no solamente al hombre, sino también a Satanás, porque ahí mismo nos dice en el versículo 4 que exaltando al Papa adoraron al dragón, es decir, están adorando a Satanás, que había dando autoridad al papado, y adoraron al papado, están adorando al hombre, queridos, al hombre mortal, al hombre que, como nos dice la Escritura, es el misterio de la iniquidad, es decir, el hombre que se ha hecho Dios, queridos amigos, que se ha ensalzado sobre Dios, compitiendo, porque estamos en un conflicto, queridos amigos, el conflicto entre el misterio de la iniquidad, el hombre que se hizo Dios, y el misterio de la piedad, el Dios que descendió aquí renunciando a su divinidad a hacerse hombre, el Dios que se hizo hombre, Cristo Jesús. Ese es el conflicto, es una cosa terrible y espantosa, cósmica, queridos amigos, pero el Señor nos la ha revelado en su palabra para que nosotros entendamos y comprendamos quién es quién en este planeta. Como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escrito está entonces aquí en el libro de Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. En el cielo, queridos amigos, dice que hubo una gran batalla, guerra, una gran batalla en el cielo. Miguel, queridos amigos, Miguel, que era el nombre de Cristo antes de venir a hacerse hombre en este planeta. Miguel, la palabra Miguel es un nombre que significa... La palabra Miguel está conformada por dos expresiones, queridos amigos, por una pregunta y una afirmación. La palabra Miguel, el nombre Miguel, quiere decir ¿quién es como Dios? Pregunta, ¿quién es como Dios? Y responde, el que es como Dios. Eso quiere decir Miguel. ¿Quién es como Dios? El que es como Dios. Una pregunta y una afirmación, queridos amigos. Admirable, una afirmación admirable. ¿Quién es como Dios? Pregunta, el que es como Dios, con admirable admiración responde. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, Cristo,
y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Vamos a ver quién es el dragón. Luchaban contra el dragón, Miguel y sus ángeles, y luchaban el dragón y sus ángeles, queridos amigos. Dice el versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, oiga, lanzado con violencia, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, queridos amigos. ¿Cómo es que nos dice la Escritura aquí, queridos amigos? Que por un lado estaba ¿quién? Cristo y sus ángeles fieles, y por el otro lado estaba ¿quién? Estaba el dragón, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y sus demonios, queridos amigos. Y dice, fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y si engaña al mundo entero, cuando la Biblia dice que engaña al mundo entero, es porque engaña al mundo entero, políticos, religiosos, pueblo ignorante y pueblo conocedor y con conocimiento. El diablo los tiene engañados. Por eso el Señor dice que debemos de entender y comprender su palabra para nosotros comprender este conflicto entre Cristo y Satanás, queridos amigos. Por un lado, Dios, Cristo, nos deja su palabra para que conozcamos todo lo que tiene que ver con el bien y con el mal, queridos amigos. Todo lo que tiene que ver con el bien y con el mal, para que sepamos nosotros por qué ponernos del lado del bien y por qué huir del lado del mal. Es decir, hay un cielo que ganar y hay un infierno que evadir. El Señor nos deja su palabra, queridos amigos. Él nos deja todo detallado allí. ¿Cómo fue el conflicto? ¿Qué ocurrió con el conflicto? ¿Qué es la transgresión? ¿Qué es pecado? ¿Qué es todo lo que el hombre tiene que hacer, queridos amigos, para volver de nuevo allá de donde cayó? Todo eso escrito está. El Señor nos lo dejó. Él, de parte de Dios, nos dio todas las condiciones y todas las cosas relativas a cómo nosotros ponernos del lado de Él. Pero también nos deja el Señor todo lo que tiene que ver con Satanás y con el demonio y con sus engaños y con sus mentiras, y cómo ha usado y cómo va a usar y cómo está usando y usará a todos los poderes religiosos de esta tierra para guerrear en el nombre de Dios, disfrazado de ropas sacerdotales, queridos amigos. Mire, el diablo, a la gente no le dice el diablo qué es lo que le va a hacer. El diablo no le dice a la gente cuáles son sus objetivos y sus propósitos. El diablo no le dice a la gente qué es lo que hay qué es lo que le va a hacer. El diablo no le dice cómo lo va a echar a perder. El diablo no le dice quiero degradarte, no. El diablo no le dice a la gente quiero arruinarte física, moral, mental, económica y espiritualmente. El diablo no le ha dejado a la gente un libro para que la gente lea, aquí está la Biblia del diablo para que ustedes sepan por qué creer en él y por qué no creer en Dios. No, queridos amigos, el Señor nos dice que el diablo coge la Biblia de Dios y la usa es para él arrogarse de los atributos de Dios y poner a la gente a creer que el malo es Dios y que el bueno es él. Y de esa manera es como el mundo se ha ido detrás del diablo y del demonio, queridos amigos. La gente cree que todo lo que le pasa, eso es Dios que se lo hace, cuando es el Satanás el que lo provoca. Estoy enfermo y le echan la culpa a Dios. Les pasa lo que le hacen por andar metidos en los caminos de Satanás, y dice que Dios lo matan por allá, y dice, ¿por qué Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando le estaban haciendo esto? Todo lo que les pasa metidos y en los caminos del mal se lo achacan a Dios. El diablo no tiene, queridos amigos, un manual para decir lo que él va a hacer. Dios sí tiene aquí un manual, y escrito está en el libro de Juan capítulo 14 versículo 26. Dice el Señor Jesús, cuando se está yendo de este planeta, queridos amigos, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre enviará en mi nombre. Es decir, el Espíritu Santo es el representante verdadero de Dios, queridos amigos. No es el Papa ni es Pedro. Eso también vemos nosotros aquí un botón de cómo es que Satanás trabaja para hacerle creer al mundo lo que Dios no ha dicho. La Biblia dice que el representante de Dios en este planeta es
el Espíritu Santo, que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, queridos amigos. El Papa no puede saber de mí, el Papa no sabe nada de mí, de ti. El Papa no es omnipresente, el Papa no es omnisciente, el Papa no es todopoderoso, el Papa no tiene eternidad, inmortalidad, queridos amigos. El único que tiene inmortalidad es Dios, es un usurpador. Por eso el Señor dice aquí que el representante de Él es el Espíritu Santo, el cual el Padre, dice Jesús, enviará en mi nombre. Y oiga lo que dice: Él, el Espíritu Santo, el Consolador, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Señor nos dice aquí que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, son todas las cosas acerca del bien y todas las cosas acerca del mal, para que nosotros escojamos a quién seguir, si la bandera ensangrentada de Emmanuel o la bandera negra, mortal del diablo y de Satanás, queridos amigos. Así que estamos en un conflicto. Estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás, queridos amigos, en donde el diablo fue echado allá, acá a la tierra, y vino aquí a esta tierra, ¿qué? A engañar al mundo entero. ¿Cómo es uno de los engaños que tiene el diablo aquí en el mundo entero? Queridos amigos, pues desde siempre la religión y los religiosos han sido sus agentes, sus instrumentos más efectivos para el engañar al mundo entero. Oiga lo que nos dice la Escritura aquí en el libro de Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus pastores, se disfrazan como pastores, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras de Satanás, infernales, terrenales y diabólicas, queridos amigos. Siempre desde el comienzo, desde los mismos tiempos del sacerdocio levítico allá en Israel, el diablo usó a los sacerdotes, queridos amigos, para desviar al pueblo. Y en los mismísimos días del Señor Jesús, los principales agentes del diablo era el Sanedrín, todito el Sanedrín, queridos amigos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los saduceos, los fariseos y todos esos hombres, queridos amigos, y los escribas eran los agentes del diablo, fueron los que conspiraron contra Cristo, fueron los que maquinaron todo lo que tuvo que ver con el asesinato del Señor Jesucristo, fueron los que lo mostraron a Cristo como el criminal más grande delante del pueblo, queridos amigos. Esos fueron, mire, y hoy esos enemigos de allá, de los días de Jesús, están vivitos y están actuando, queridos amigos. Miren lo que es el engaño y lo que es el conflicto. No cambia el conflicto, no cambia el conflicto ni en sus protagonistas, ni tampoco en los objetivos de ese conflicto. La adoración, el conflicto es por la adoración. No se olviden que el diablo quería sentarse en el trono, en el templo de Dios como Dios, y dice que hacerse adorar como al Altísimo, semejantemente como lo hacen al Altísimo. Y nos dice entonces el Señor, queridos amigos, que los tres enemigos de Cristo están vivos, están actuando, están trabajando, están llevando a cabo el propósito de su majestad satánica. ¿Cuáles eran los enemigos, queridos amigos, que tenía y que tuvo Cristo allá cuando estuvo en esta tierra? Primero, Satanás, queridos amigos, en persona, el mismísimo diablo enfrentado con Cristo, de tal a tal, de tú a tú, queridos amigos, el diablo en la tentación, en tratar de maquinar con los hombres, en meter sus demonios disfrazados allí en forma humana para que gritaran crucifícale, para que sabotearan las cosas del Señor Jesús, para que pusieran al pueblo en contra de Cristo y a los sacerdotes en contra de Cristo. Satanás, queridos amigos. ¿Cuál era el otro enemigo de Jesús? El Sanedrín, queridos amigos, el sumo sacerdote y todos sus sacerdotes que debieran haber sido los que vinieran a recibir al Señor Jesús y proclamarle al mundo: este es el Redentor, porque ellos tenían todo el conocimiento acerca de las profecías y las evidencias de que Cristo era el Redentor, el Salvador y el Mesías esperado por Israel. Queridos amigos, se pusieron en contra de Cristo y a favor de Satanás, el Sanedrín. Y entonces tenemos el otro enemigo, Roma imperial, la de los Césares, queridos amigos, el agente que Satanás utilizaba para destruir el cristianismo. Esa es Roma, la que le mandó
a cortar la cabeza al apóstol Pablo, la que mandó a crucificar boca abajo a Pedro y la que ejecutó la orden de muerte en cruz, que era la muerte que daban los romanos a los criminales más criminales. Roma imperial, la de los Césares, queridos amigos. Hoy esos tres poderes están vivitos, están actuando, queridos amigos. El primero es Satanás con el espiritismo, queridos amigos, para apartar a la gente de todo lo que tenga que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, con la obediencia a las leyes de Dios. El espiritismo, queridos amigos, uno. Y el otro, la bestia, que es el papado. Allá era Roma imperial, ahora es Roma papal, queridos amigos, exactamente con los mismos medios y con las mismas formas y con la misma filosofía de Roma imperial allá. Queridos amigos, en Roma imperial era el fin justifica los medios. El papado, el lema del papado es exactamente el mismo: el fin justifica los medios. No importa quién haya que matar, a quién haya que quemar, cortarle la cabeza, con tal de que el papa sea reconocido por el mundo como su majestad satánica en este planeta. Eso es Roma papal, queridos amigos. Roma imperial crucificaba a los santos del Altísimo, Roma papal los quemaba, queridos amigos. Y entonces la misma historia. Y el otro enemigo vivito que está, el Sanedrín, queridos amigos, ahora representado en el protestantismo. Todas, absolutamente todas, sin excepción, representan, queridos amigos, al falso profeta. Los que andaban con los rollos debajo allá, el Sanedrín, que andaba con los rollos, que hacían disección, y que la ley, que nuestra ley, y que la ley, que se lavaban las manos y todas estas cosas, y que aparentaban ser lo que no eran, queridos amigos, como lo llamaba Jesús, sepulcros blanqueados. Es exactamente en la contraparte hoy calcada de el protestantismo. El protestantismo es eso, queridos amigos, exactamente. Andan con la Biblia para arriba y para abajo, se enrumban en el nombre de Cristo. El diablo paga y gasta montañas de dinero para que se abran garajes, para que se abran lugares donde brincar y alabar y glorificar a Cristo, queridos amigos, pero que no hagan lo que Cristo manda. Así como el Sanedrín, queridos amigos, creían que el Mesías, que venía el Cristo y el Salvador y el Redentor, queridos amigos, y vino Cristo, pero le apartaron fue a la gente. Hablaban mucho del Redentor, pero cuando el Redentor vino a decirle lo que tenían que hacer, queridos amigos, lo mataron, lo asesinaron. No se olviden, el conflicto sigue en pie, y ahí estamos usted y yo. Por eso el Señor nos dice: salgan de todas las iglesias, salgan del espiritismo, salgan de todo ese engaño del espiritismo, salgan del sistema romano papal, no vayan más a esos cultos espiritistas y a todo eso que tiene que ver, queridos amigos, con la brujería y la hechicería, porque el culto del sistema romano papal es eso, queridos amigos. Usted tiene que entender que el papado es pagano en esencia y cristiano solo en apariencia, y el protestantismo es igual, queridos amigos. El protestantismo es el enemigo más alevoso que tiene el cristianismo y Cristo en esta hora. Estamos estudiando, vamos a estudiar, queridos amigos. El primer intento entonces por derribar la ley de Dios fue ¿dónde? En el cielo. Un inmenso número de ángeles, queridos amigos. La Biblia nos dice allí en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 4, nos dice que la tercera parte de los millones, miriadas de ángeles que habían en el cielo, dice que logró convencer el diablo, queridos amigos. Eso fueron millones de millones de millones. Dice el espíritu de la profecía que casi la mitad de los ángeles que habían en el cielo se enrolaron y se fueron detrás de Satanás, queridos amigos. Dice que casi la mitad de los ángeles fueron seducidos, pero el aparente triunfo de Satanás se convirtió en derrota y pérdida, y determinó su separación de Dios y su destierro del cielo aquí a esta tierra, donde ha querido llevar a cabo, seguir adelante con su obra de ¿qué? De rebelión, queridos amigos, y tratar de alcanzar en este planeta lo que no logró alcanzar allá, ser adorado. El mundo adora al diablo, queridos amigos, en la persona de sus agentes. El mundo adora al diablo. Cuando la gente se enrumba el domingo allá en las iglesias protestantes adorando y que a Cristo están adorando es a Satanás, y también están adorando al Papa, que fue el que impuso el domingo, queridos amigos, a César. Están adorando al diablo, y cuando la gente se va para misa el domingo cree que van a adorar a Jesús
Jesús y atender el mensaje de Jesús. No, están adorando es al Papa, están adorando es a Satanás, queridos amigos. Eso es lo que escrito está, porque el mandamiento número 4 de la Biblia, como lo han oído ustedes allí de leer al comienzo del programa, es el sábado, queridos amigos. Es el día que Dios dejó para su culto y su adoración. Así que el conflicto se trasladó aquí a la tierra, queridos amigos. Del cielo vino al Edén, del Edén ya, queridos amigos, avanzó, y es lo que nos está tocando a nosotros. Estamos en un conflicto, queridos amigos, un conflicto entre Cristo y Satanás, en el cual ni usted ni yo somos somos neutrales. Aquí no, en este conflicto no hay neutralidad, queridos amigos. La gente cree que, como saben decir, no, yo no me meto, yo ni en política ni en religión me meto, yo en eso no me meto, la política para mí, eso no cuenta, la política, yo no me meto en cuestiones de política, yo soy neutro en esas cosas. Pero oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que aquí no hay neutralidad, queridos amigos, aquí no hay neutralidad. Aquí nadie puede decir yo no formo parte de eso, no tengo parte de eso. Queramos o no, queridos amigos, preparados o no, estamos metidos en un conflicto. El Señor dice que deben agitarse todos los espíritus. La gente hay que pellizcarla, a la gente le parece muy duro lo que se dice en escrito está, pero el Señor dice que a la gente hay que pellizcarla, hay que hacerla que piense, que reaccione. Deben agitarse los espíritus, dice el Señor. Toda controversia, dice, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Vaya usted a la historia, conozca la historia del papado, vaya usted a la historia, conozca lo que ha sido el sistema romano papal en este planeta. Vaya ahora a la Biblia para que usted conozca las leyes de Dios. Dice, estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás, y si Dios aborrece un pecado sobre otro del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es reconocida por Dios como un crimen grave e igual al más degradante tipo de hostilidad contra Dios. ¿Qué es la neutralidad? Es el más degradante tipo de hostilidad contra Dios. Es reconocido por Dios la neutralidad como un crimen grave e igual al más degradante tipo de hostilidad contra Dios. Es mejor que se ponga usted del lado del diablo, queridos amigos, y no neutralizado en este conflicto. Póngase del lado de Cristo o del lado de Satanás, pero no neutro, porque eso es ser un vómito. El Señor dice que los que se ponen neutrales, los que son tibios, dice el Señor, los vomito porque son un vómito para Dios, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que estamos en ese conflicto y que el conflicto se trasladó aquí a la tierra. Y aquí en la tierra, queridos amigos, entonces ustedes ya conocen la historia de Adán y de Eva, queridos amigos, cómo el diablo engañó a Eva y le dijo más palabras menos: desobedezca a Dios y no va a pasar nada, queridos amigos. Desobedezca a Dios y seréis como Dios. Coman de lo que Dios dice que no deben comer, porque Él es egoísta. Este es un Dios egoísta. Él no quiere que ustedes coman para que no sean iguales a Él, para que no obtengan tanta sabiduría como la que Él tiene y sean iguales a Él. Eso es lo que escrito está aquí en el libro de Génesis. Los comienzos, los principios, eso quiere decir Génesis. Entonces le dice el diablo a la mujer para tratar de enredarla, le dice, con que Dios os ha dicho que no debéis comer de todos los árboles, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mire lo que es ponernos a hablar con el pecado. Dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. De una vez le dijo, no morirá. Coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto prohibido, y no se va a morir. Así, de una le dijo, no morirá. Dios dijo que morirían, yo te digo, no moriréis, sino que sabe Dios, dice, sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, queridos amigos. Mira, aquí el diablo le dio un paseo a Eva por todos los sentidos.
Le dio un paseo el diablo para poder robársele la voluntad, porque el diablo no quería ni el cuerpo, ni las riquezas, ni el Edén, ni quería tampoco, queridos amigos, las cosas de Adán y Eva. El diablo no quería nada de eso, quería era su voluntad y la paseó por todos sus sentidos. Dice que vio, oyó, cogió, olió y comió. Y el pecado, dice el Señor, no comerlo, queridos amigos. Lo paseó por todos los sentidos. ¿Para qué? Para hacerle caer en el pecado. Cuando el diablo se le robó la voluntad a Eva, la pudo dominar con un dedito, y es exactamente lo mismo que quiere hacer con nosotros, queridos amigos. Cuando Él se robe nuestra voluntad, entonces le entregaremos el dinero, le entregaremos la ropa, le entregaremos lo que somos, le entregaremos nuestra influencia, le entregaremos nuestros cuerpos, nuestras almas, y le entregaremos, queridos amigos, todo lo que somos y tenemos, la plata, todo. ¿Ve cómo la gente le está entregando la plata al diablo y todo? Queridos amigos, vamos a seguir mañana estudiando esto. El odio, ¿por qué odia Satanás tanto la ley de Dios? El odio de Satanás hacia la ley de Dios. Quiero decirles, queridos amigos, amigas, traigan a los niños, traigan a los jóvenes para que oigan estas terribles cosas que el Señor tiene dispuestas para esta terrible crisis en que estamos. Cristo viene. Abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Mañana nos veremos a las 2 de la tarde. Quiero desearles un buen resto de sábado. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre